Hola hermano, qué gusto poder saludarte. Solo paso a darte un saludo por acá. Este es el ministerio, la gracia y el régimen del Espíritu a través de la web, a través de redes sociales, que es pues como estamos funcionando por aquí. Solamente traía una pequeña reflexión. Esto no es un tema, solo es una pequeña reflexión. Fíjate que yo he recibido muchos mensajes que son contradictorios con lo que las personas creen que es lo correcto. Por ejemplo, a mí me decía alguien, uno de los tantos que ven estos programas, que yo estaba fuera de contexto. Y así como en un saludo anterior te digo yo, si tú crees en una historia o en una doctrina, ahora quiero mostrarte que es un contexto. Tú sabes, yo le decía a él que por qué me decía que yo estaba fuera de contexto si él no sabía siquiera acomodar un texto. Porque el Evangelio está supuesto a acomodarse, a ordenarse a una forma espiritual. Fíjate que el término contexto en la lingüística contexto significa el entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra, de una frase o de un fragmento de un texto. Fíjate, el contexto correcto del Evangelio no es conforme a la carne. El contexto correcto del Evangelio es conforme al Espíritu. Si el contexto es el entorno del cual depende el sentido, el entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra, de una frase o de un fragmento de un texto, entonces tú tienes que pensar con un poquito de sentido común. Si el valor o el sentido de lo que tú estás viendo es espiritual, como tú lo dices, entonces tú tienes que saber que para estar dentro del contexto, tú tienes que acomodarlo al espíritu. Por el contrario, no obstante, cuando tú lees y dices, el Señor es el Espíritu, el Evangelio es para nuestro espíritu, yo tengo los sentidos ejercitados, y tú hablas del Espíritu, pero tu explicación es conforme a una historia, conforme a unos personajes, conforme a unos elementos físicos, entonces tú te sales del contexto real de lo que tú te jactas, que es el Espíritu. Piensa, solo el régimen del Espíritu, hablado por este servidor, está dentro del contexto espiritual. Contexto, recuerda que es el entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra, una frase o de un fragmento de un texto. Si tú me estás leyendo la Biblia en su legítimo sentido, es decir, en el sentido espiritual, entonces tú estás dentro del contexto. Pero si tú crees que el Evangelio es espiritual y me estás hablando de unos hombres, me estás hablando de una cruz, de una sangre roja, glóbulos blancos y rojos, entonces tú te sales del contexto, del valor y del sentido que esa expresión o ese entorno te está dando. Piensa un poco antes de juzgar. No en balde dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Si tú juzgas antes de que este régimen llegue, tú te sales del contexto real, que es el Espíritu. Por el contrario, si tú esperas pacientemente a que el régimen del Espíritu llegue con su orden y su acomodo al Espíritu, es decir, al verdadero contexto del valor de esa expresión, entonces tú estarás dentro del contexto correcto y estarás trayendo fruto para Dios. Recuerda que no es lo mismo una historia que una doctrina. La historia es estar fuera del contexto o el valor de lo que tú estás diciendo que es espiritual. La doctrina es el contexto correcto o el valor correcto o el sentido correcto de lo que tú dices que es el Evangelio de Jesucristo.
Así que te invito a que no seas muy rápido para juzgar. Te invito a que pienses y acomodes, a que escuches. No tomes valoraciones al calor de un prejuicio. Olvídate de mí. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Lo que yo te estoy diciendo es el verdadero contexto del Evangelio. Lo que yo te estoy enseñando a través del régimen del Espíritu, porque el contexto del Evangelio es espíritu. El contexto del Evangelio no es humano, no es carnal, no es humanístico, no es historia, sino que es espiritual, santo, invisible, es una deidad. Entonces, piensa antes de hablar. Si yo te enseño y tomo lo que está escrito, fíjate bien, aunque esté en la letra, fíjate que lo que está escrito no está fuera de contexto. Quien lo coloca fuera de contexto eres tú. Lo que está escrito está desordenado. Lo que está escrito es el rudimento de la doctrina. Es la letra del contexto que es la doctrina de Cristo, que es espiritual. Pero si tú lo explicas con todos esos personajes, donde involucras fábulas, historias, donde hay animales, una paloma, una serpiente, unos caballos. Fíjate, no estoy tratando de salirme del fundamento. De unos hombres con unos superpoderes, porque tú lo sacas de contexto. Cuando esto se saca de contexto, entonces tú ves hombres superpoderosos caminando sobre las aguas, sacando otras personas de sus costillas, caminando 40 años sin gastar sus zapatos, atravesando el mar, multiplicando panes y peces, viviendo 930 años. Entonces, lo que ha sucedido es que tú te saliste del contexto. El Evangelio es espiritual. El Evangelio no es para tu mente terrenal, el Evangelio es para tu espíritu. Si es para tu espíritu, y aunque esté escrito en un desorden, tú tienes que contextualizarlo conforme al valor y al sentido de lo que tú estás leyendo. Y el verdadero sentido es que el Evangelio es espiritual. Te invito a que escuches mis programas. Te invito a que reflexiones un poco. Te invito a que no juzgues antes de tiempo. Tú tenías que esperar la venida del régimen del Espíritu. Te invito a que escuches y compares con tu Biblia. No me juzgues por lo que tú conoces. Júzgame por lo que está escrito y conforme al contexto correcto. El Señor es el Espíritu. Tú mismo lo dices. Si el Señor es el Espíritu, ¿por qué luego lo estás humanizando? Si el Evangelio es para tu espíritu, ¿por qué después estás poniendo a un Dios, a un pseudo Dios, clavado en una cruz con una corona de espinas? Y estás hablando de un Moisés, de un Adán, de un Melquisedec, de un Abraham, y tú lo cuentas como una historia. ¿Sabes por qué? Porque tú te saliste del contexto. El contexto siempre fue desde el principio del mundo, es decir, del Evangelio, siempre fue espiritual, pero solamente podían hacer uso del contexto correcto los que antes conoció y también predestinó. Pero cuando llegase el Espíritu de la gracia, cuando el régimen del Espíritu ordenara según el orden de Melquisedec, cuando llegase el verdadero Evangelio y si hubiese destruido al que tenía el imperio de la muerte, de ahí de tu mente, yo te declaro, según el contexto correcto del Evangelio, bendecido. Bendecido no es un saludo, no es una expresión, es una doctrina que tú tienes que conocer. Un saludo desde El Salvador, soy Jesús Vinicio, desde mi programa La Gracia y el Régimen del Espíritu, declarándote sano mentalmente. Si tu mente está sana, tu cuerpo también estará sano. Declarando y confesando que tú aprendes a través de lo que yo enseño, que es el apostolado y la gracia, aunque yo no sea un apóstol ni sea Jesucristo,
pero que tú aprendes a través de la gracia y el apostolado a hacer el contexto correcto de lo que estás diciendo. No me digas que estoy fuera de contexto, porque no soy yo el que humaniza la doctrina del Espíritu, eres tú, hermano. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Chao.